Muy bien, acá en el siguiente bloque de Diálogos Comanches venimos escuchando varios temas, hemos puesto hoy, dijimos, vamos a dedicarle a la música como hacemos cada tanto, y en particular estamos disfrutando los temas del disco Acta de Leandro Dancilio, que lo tenemos acá con nosotros. ¿Cómo andas, Leandro? Buenas tardes, ¿cómo andan? Bien, acá estás. Estábamos invitando a la gente a que el día jueves 9 de noviembre, de ahora nomás, a las 21 horas, en el hermosísimo Teatro Circular, ya hay entradas ahí en Ticantel para comprar, porque Leandro y su conjunto Desemprendimientos nos presentan Acta. ¿Sabes qué me pasó, Leandro? Empecé a escuchar temas y dije, voy a pasar estos temas y eran temas de hace 8 años tuyos. O sea que estaba un poco desactualizado. Porque Acta está entero y bueno, recién después encontré los temas por separado ¿Ah? y dije, no voy a spoilearle todo el disco a este hombre, imagínate, acá en la radio. Pero elegí un par de temas, el primero y el que le da nombre a tu conjunto de desemprendimientos, Bien, la parte uno. Este, bárbaro. para, Claro, a mí lo que pasó es que eso que decís de hace 8 años es el primer disco, que es claro. del 2014, claro, y este acta es del 2021, también ya Ay, tiene un par de años. ahí va. Sí. Y que a mí me llamó la atención lo siguiente, que habiendo pasado tanto tiempo, o por lo que uno podría Ujú. decir cuánto tiempo, hay como un sello autoral ahí tremendamente marcado, que no sé si tenés influencias, pero a mí lo primero que se me ocurre preguntarte, porque yo me hizo acordar, eh, te lo cuento, perdón, a la gente que nos escucha, que cada 2 programas cuento esto, pero imagínense que personalmente es algo que me marcó mucho. Yo viví 20 años en España y justo agarré el boom de la música indie y además vivía en Sevilla con la influencia del señor Chinarro y después justo fue la explosión de Vetusta Morla, que lo tuvimos acá en el programa, eh, y de todo lo que vino después. Y tu música me hace acordar mucho a Ricardo Lezón, que no sé si lo tenés, pero bueno, Mm, tiene mucho del sello de la música de autor mm, independiente, pero muy, muy española, muy, muy, muy moderna, española en el sentido de muy de la vanguardia de la música de allá, ¿no? sí. No sé si esas son tus influencias Vos o, sabés que, o de no, pero dónde. es curioso que me lo digas porque ya me lo habían dicho en algún momento, Ajá, como no es esta corriente que hay un poco como Nacho Vegas y Nacho bueno, Vega, vos decías, claro. señor Chinarro, eso, que nunca fui gran escucha de eso, o sea, me gustan algunas cosas por arriba, pero realmente nunca fue algo que yo siguiera. Mirá. Eh, sí, pero creo que hay algo, no sé si tiene que ver como en la dicción, en la pronunciación, que soy Sí, medio, no, y del soy un poco de sonido, y afuera. a veces algo tan simple como el tono de voz es algo que te lleva muy Mm, a Nacho Vegas, ¿no? Porque es capaz que claro. lo más inmediato. Pero Sí, y después, me decían que era que cantaba un poco como español, como gallego. No sé bien por qué es. Creo que pero, vengo de una pero de sí, que. el sello autoral, digamos, cuando empezaste a hacer tus canciones, ¿cómo fue? ¿Cómo Mm. fue tu primer recorrido, digamos? Bueno, eso sí, viene un poco, o sea, tiene que ver un poco con lo que decías, con lo que es la canción de autor. Ujú. Sí, como que estaba como súper inmerso en todo eso, pero empezando por el Darno, Cabrera, Citarrosa, como todo ese, digamos, esa canción popular de autor de acá, Claro, sobre todo, pero también como anglosajona, yo qué sé, Bob Dylan, Leonard Cohen, Nick Drake, no sé, como ese folk así, o canción popular claro, claro. anglosajona. Si yo te veo más, o sea, entiendo la referencia cercana. Pero claro, el sonido logrado, el sonido final, a mí me llevó Mm. bien a ese lado que aparte, yo qué sé, Tom White, Leonard Cohen, todas esas cosas son un poco la Ah, estela que sigue, por ejemplo, señor Chinarro, ¿no? Antonio Luis, exacto. digamos. Sí. Yo creo que por un lado, hay una conexión con eso, que sí, creo que debo compartir un montón de gustos, intenciones creativas con esa gente, quizás. Claro. Entonces, capaz que, al pasarlo al español, digamos, llegamos como a una cosa media cercana. Ahí va. Eh, puede ser. Ahí va. A Digamos, mí no es por, me resultó no por súper ponerme a curioso la porque, altura de aparte, eso, ¿no? Sí. perdóname, que me llevó a un lugar súper lindo, aparte, porque, claro, es como la música que yo más consumía, porque a mí la que más me gustaba, y de hecho me daba mucha bronca cuando acá se sigue escuchando a Serrat y Sabina, no por Serrat y Sabina, pobres, sino porque yo decía, "Buah, se está haciendo una música espectacular en español, Ah, sí, sí, sí. y esa corriente en particular, la corriente del cantante de autor,
Mm. en España es como que es lo que está ahora llenando festivales y, o sea, Sí, sí, es no muy sé fuerte y si, me gusta. Yo no sé por esas cosas, digamos, que uno va como seleccionando por un lado y por otro y no le da para abarcar todo. Por claro, algunas razones no llegué como a meterme mucho en esa corriente, pero sí tengo, o sea, un montón de amigos, amigas claro. conocidas, eso, sé, conozco, digamos, que hay como una fuente ahí Claro, grande, te digamos. lo recomiendo porque vas a conocer a Mm. tus primos, gente que tiene tu mismo idioma y te va a Sí. encantar. En cuanto a Mm. eso, en cuanto a las letras, te iba a decir, claro, también son letras muy que, a mí me pasó que es como leer un libro, ¿no? Escuchar una canción y te dan ganas de escuchar la otra para ver qué es lo que vas a contar lo siguiente, ir creando como una atmósfera, en particular en Acta, para ir a tu último trabajo. Eh, Mm. ¿Fuiste haciendo canciones y después te diste cuenta de esa atmósfera común? ¿O cómo lo concebiste? Sí, en el caso de Acta fue como sí, es más particular. Generalmente cuando hago los discos, como el primero o los que he hecho con los nadadores y eso, Ujú. como que yo cuando empiezo a componer los temas voy viendo como un rumbo hacia dónde va. En este caso no fue tan así. Empecé con una idea que quería hacer como, era más como un disco así como eso, intimista, tipo a guitarra y Claro, voz, y como que no había una línea. Después como que eso se fue abriendo y ahí conjugué dos cosas. Una era una idea que yo tenía de disco que yo había empezado como a maquetear, que era un disco conceptual que estaba basado en, digamos, ¿cómo decirlo? En la burocracia, en el bloqueo del Estado, en los trámites, ahí va, como que estaba ambientado en ese universo. Este, esa era una idea que yo tenía como un plan a futuro, digamos. Entonces retomé esa idea y la mezclé con otra que tenía que ver con el abandono, por eso lo de desemprendimientos, claro, como en esas etapas bueno, de cambio de planes, de se terminan cosas, empiezan otras, que era un poco lo que me estaba pasando en ese momento, digamos, claro. en el 2021. Entonces se conjugó un poco esas dos cosas, como sería como el trámite de la vida, digamos. La vida como un trámite y Oye, es como un en una oficina. trámite, Sí, como en realidad es eso, es como la guía de eso es el proceso de Kafka. Entonces estaba claro, como entender cómo eso que me estaba pasando, que me había pasado, como esas cosas que yo estaba echando mano para las letras, como ubicarla dentro de ese universo kafkiano, digamos, claro. pero, pero viendo al fondo de ahí del camino como una salida, digamos, ¿no? Sí, 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 igual, claro, es muy montevideano, ¿no? Igual todo lo que es oficinas burocráticas, Sí, Estado sí. y actas, es muy... Nosotros en la universidad también tenemos mucho de eso. Eh, Después te iba a preguntar, pero en realidad el sonido te quedó bastante como lisérgico, ¿no? Tiene algo electrónico ahí de fondo. O Sí. sea, pasaste de eso en cuanto a la parte de la producción musical. Mm. ¿Todo el proceso lo haces vos? O sea, vos componés, tocás, cantás, ejecutás y también haces la concepción de la producción musical. Sí, o sea, en este caso sí, y bueno, en el otro disco anterior también, un poco en los discos de los nadadores también, digamos, hay otras bandas, este proyecto que los que participo desde, no sé, o soy guitarrista o soy lo que es productor, pero no todo. En este Claro. caso sí es como toda una especie ahí de universo personal, digamos. Ujú. Y bueno, y con respecto a este disco, sí es lo que te decía, como que empecé con esa idea de pensando en el disco de Nick Drake, no sé si te gusta, lo conoces. Sí, Bueno, claro. tiene el disco, el último que hizo él, es Pink Moon, que es un disco sumamente cortito. Él fue y dijo, bueno, tengo estas son las canciones que me quedan, es todo lo que tengo para decir, y Eh, con una guitarra y su voz nada más, a un volumen muy tranqui, muy bajo, hizo eso. Esa fue mi primera idea. Pero después como a medida que iba en el proceso como que empezó como a despertar ahí como un entusiasmo y empecé a escuchar arreglos, cosas. Y yo venía muy con la cabeza metida en la música de los 80, eh, como muy en esa sonoridad. Entonces claro. empecé como a buscarle con sintes y samples de batería, etcétera, como a esa cosa que era media folk y canción popular, darle como toda una textura pop ochentosa, digamos. Ahí Fue va. como eso. Sí. Sí, sí. ¿Sabes qué? Aprovechando que nombramos al señor Ginás Rabina Frase, es como un gurú de este tipo de música allá, de la Ujú. música independiente, ¿no? Y también tiene algo de Hills, no sé si lo conoces, Mister Sí, E, sí. también viene algo de ahí, sobre todo en el tema
darle importancia a la canción, ¿viste? Ujú. Hace como los escritores, los que son cuentistas, ¿viste? Que le dan Sí. como, vamos a hacer cuentos, bueno, los músicos que se dedican a hacer canciones y le preguntaban, este, dónde estaba el alma de la canción, y él decía que en la letra, dice, las notas al final, digamos, son 7, pero Ujú. ya para mí la canción está en la letra, y decía que le daba mucha importancia a hacerla porque, claro, después las tenían que cantar él, y dice, Ujú. digo, soy yo que pongo la cara y quiero cantar algo interesante. Claro. A vos también sos de que pensás igual que en cuanto al dónde estaría el corazón de la canción. ¿Es la letra, es el sonido que lográs al final? ¿Cómo la definirías vos? A ver, ahí se había cortado, ¿no? No sé Sí, un si ahora se poquitito, un escucha. segundo. Ah, sí, yo creo que en este caso me lo tomo así como eso, como algo central. Digamos, para mí, todas las canciones en realidad surgen de una melodía, que es una melodía súper básica, Ujú. que es tarareada, digamos. Y esa melodía que puede ser cualquiera, busco con, sea con la combinación de acordes o de estructura, llevarla para otro lado que no sea solo la melodía. Esa es la génesis de la canción. Pero eso ya mismo es un poco lo que me dispara en la imaginación de qué se va a tratar la canción. Eh, entonces, como que yo por eso no soy muy prolífico tampoco, porque cada canción para mí, o sea, podría ponerme a componer instrumentalmente y hacer 227 canciones en una semana, pero en Claro, realidad, como tiene que, para mí cada canción tiene que tener como ese universo, tiene que tener una vuelta de tuerca o una idea que la rija, digamos. Me lleva a veces mucho tiempo encontrarle esa idea. Este, pero me pasa sobre todo, creo que el tema de la letra, porque, digamos, yo escucho mucha música que la letra no es lo central tampoco, ¿no? claro, Que tal, y entonces, yo creo que me pasa, creo que es lo que vos decías, no sé si era el señor Chinarro, lo último que dijiste, que si vos estás cantando algo, o sea, estás utilizando palabras, estás diciendo, entonces como claro. que ahí ya no, o sea, no tiene sentido, digamos, la palabra están diciendo algo, entonces tengo que ser consciente de eso que está diciendo y que eso sea importante y que para mí tenga un sentido. Entonces, como que ahí es cuando se vuelve algo central, Claro. porque yo estoy hablando ahí frente a un micrófono, algo, tipo, algo tengo que estar diciendo, digamos. Claro, claro, estás ahí. Podría estar tarareando o algo, pero yo si ya estoy usando las palabras, tienen que tener una conexión, un sentido, y también como, digamos, una estética ahí del lenguaje, digamos. Ahí ¿Qué va. palabras quiero usar, en como qué vocabulario, y o sea, y ahí ya tiene que ser algo, digamos, yo lo consigo como una cosa que me identifique, o sea, no puedo decir estoy tirado en el fango, porque yo la verdad que la palabra fango no la utilizo nunca. Claro, No, claro. tiene que ser, no sé, es como eso, encontrar una estética del lenguaje que me identifique, y que yo la sienta propia y que me guste a la vez como suena, ¿no? Totalmente. Ah, Yo estaba leyendo acá un poco en tu historia, digamos, estabas en el grupo que lo nombraste hoy, excelentes nadadores, dos ujú, álbumes, después fuiste guitarrista de Alucinaciones en Familia, y después ya arrancaste como solista, digamos, que tenés Leandro Dancilio 2014 y Acta en 2021, ¿puede ser? ujú. Este, En realidad, sí, cronológicamente, digamos, es así. Yo saqué ese disco primero en el 2014 sí, y rápidamente armé los excelentes nadadores, que un poco como que eso se empezó a volcar hacia ahí. Entonces yo como que proyecto solista, digamos, como que quedó un poco solapado con los nadadores. Que como que yo no, digo, no seguí grabando, sacando disco por la mía, claro, pero seguí haciéndolo ya componiendo más para los nadadores. De hecho, con los nadadores tocamos algunas canciones de estos discos, a claro, veces, como que se solapó un poco. Y claro. después vienen Alucinaciones también, que hace 4 años que estoy tocando, que ahí ya como guitarrista, ¿no? Ahí va. Y Este, te iba a preguntar eso, hoy lo dijiste medio ahí la pasada, que no, en realidad era que no te considerabas muy prolífico porque, bueno, hace un montón de años entre disco y disco. Eh, ujú, claro, pero también tenés como varios proyectos también al mismo tiempo, ¿no? Capaz que eso también te pudo ujú. haber. Pero si te enfocás exclusivamente en tu carrera solista, digamos, en la pequeña o gran trayectoria que has hecho en todo este tiempo, digamos, eh, ¿cuál sería? ¿Qué te gustaría que pasara? ¿Tenés planificado los pasos siguientes? ¿O simplemente va, bueno, es esto, presentar el de disco y después ya se verá? ¿Tenés ya Justo pensado se el paso cortó. siguiente?
justo Si, se cortó, no sé si eh, me lo preguntaba específicamente al proyecto a, personal. a lo tuyo solista. Sí, vos sabés que eso lo voy viendo un poco, como que depende un poco el tiempo, cómo se ven las cosas y las actividades con las bandas en las que estoy, ¿no? En Celeste Nadadores y con Alucinaciones. Como que es el proyecto solista que he dado un poco más para cuando tengo el momento, la cabeza y eso. Eh, entonces, eso fue lo que me pasó en el 21 cuando hice Acta, que estábamos con los nadadores con un parate. Veníamos pandemia, no se estaba tocando mucho tampoco con Claro, las otras bandas, y fue como que ahí, digamos, pude como concentrarme en eso, porque yo aparte también tengo otros tiempos, digamos, que le dedico a producir y grabar discos a otras bandas en las que no toco también. ahí va. Entonces eso ya me insume también como bastante tiempo así de cabeza musical. Claro, Entonces, claro, ahora como en un futuro inmediato, ya estoy como empezando a proyectar el disco, el próximo disco de los Exentenadores. Estoy como más como pensando ya en componer canciones para ese disco y eso sería como el próximo proyecto, digamos, de creativo mío, digamos, más allá o sea, claro, de la que te hago para entiendo otra perfecto. gente. Y si tuvieras que decirnos así como una gran diferencia entre el Leandro solista y el Leandro integrante de un grupo. Em, bueno, sí, creo que la diferencia es como en medio de la evidente en el hecho de cuando vos participás de un grupo humano, Te dejas llevar ahí por el resto. claro, ahí quedaste, o sea, totalmente permeado por la sensibilidad y las locuras y los viajes de cada uno bueno, ahí eso ya, o sea, no soy yo solo, digamos, no es mi vida, no es, o sea, Claro. ya depende de otras Pero personas. como productor, cuando definís el sonido de algunas canciones y eso, Mm, ¿es como el mismo gusto que empleado o lo haces con la cabeza lográs tener la cabeza del grupo como productor, ¿no? Que no sé, o sea, por lo menos la imagen que yo tengo del productor musical mm. es como que es el que termina dando el sonido definitivo, hasta a veces capaz que la última palabra en algún arreglo. ¿Cómo te Eh, comportás como productor en ese aspecto? Sí, bueno, eso depende un poco, digamos, eso, si lo estoy haciendo para un proyecto que integro, digamos, ahí es una cosa y si, bueno, siempre hay como que negociar con el compositor, con el artista, con lo que sea. En este caso, por ejemplo, en un disco de los entrenadores que yo compongo las canciones, capaz que ahí soy más, digamos, más, estoy más ¿Tenés más clara alineado, la idea? Claro, alineado con lo que yo quiero, mis gustos y para claro, dónde tiene que ir. En otras bandas quizás, o sea, yo o sea, me adapto un poco y trato de imaginarme, ponerme en el lugar del otro y ahí ver qué puedo aportar de mi universo a eso. Y hay propuestas y hay vueltas, hay cosas que van bien, otras que se acomodan. claro. Mm, El jueves 9 entonces, por lo que leí también por acá, es, digamos, no solamente hay, estás vos en escena, Francisco mm, Trujillo, Darío Barrios, Luisa Camps, Matías Chuy, no sé cómo se dice, y mm, Juliana Dancilio, no sé si mm. una prima o una hermana, Mi este, hermana, ¿eh? mi hermana, Es sí. tu hermana, bien. Y hay muchos invitados también, Gabriela Escobar, Leo Mm, Montañaro, Celina Tará, tiene un montón de amigos, Francisco Fabricio Rossi, y una iluminadora que está marcada especialmente, por lo tanto, entiendo por todo esto, Sofía, la nombramos también, Ponce de León, y Fabricio Rossi y Andrés Ameigenda y Florencia eso. también la tenés como colaboración artística. Eso Mm. significa que no se trata solo de un concierto, sino estar en un teatro que hay como hay una propuesta escénica. ¿Cómo es el espectáculo del jueves? Sí, bueno, eso claro, surge a raíz bueno, pues este disco salió en el 21 y yo, digo, en algún momento, digamos, o sea, tenía pensado hacer como una presentación de tocar el disco como es Bueno, bueno, pero como tenía esta idea que hablábamos al principio, como mini concepto, como una ambientación, aunque sea un poco abstracta, pero bastante clara, este, y como que necesitamos un lugar medio acorde. Y esto surge como a partir de la idea de mi otra hermana, que es Florencia, la que nombrabas ahí, sí. que ella es directora, escritora de teatro. Entonces, un día vino con esta idea, me dijo, mira, para mí este disco lo tenés que presentar acá, en esta sala. Yo voy, hablo, conozco a la gente de aquí, ahí lo Nosotros hemos hablamos. entrevistado a mucha gente de teatro, casi te apostaría que en algún momento nos cruzamos. Estoy casi Y seguro. sí, seguramente. Seguramente. Este, bueno, entonces, claro, ahí cuando ella tuvo esa idea fue como...
como que ahí tomó forma, digamos. Lo vamos a hacer acá en este lugar, más o menos en tal fecha, eh, y ahí empezamos a pensarlo como todo lo adyacente, digamos, al toque, como para ponerlo sin ser una cosa hiper escénica, teatral, Claro, como con pequeño gesto darle como ambientarlo en ese sentido. Entonces, ahí también por eso lo de la iluminadora, Sofía, que es alguien que venimos también laburando con todas las bandas y eso es como una grosa de la iluminación. Eh, y bueno, que ella también es como que interviene mucho, se compromete mucho con los toques. Ella va a los ensayos y se habla de cuál es la idea, entonces ella como que lumínicamente y con algunos gestos escénicos como que enseguida le da una forma a eso. claro. Entonces, bueno, va a ser más o menos por ahí. Está Eh, hermoso. Invitamos a la gente entonces jueves 9 a las 9 de la noche, ahí en el Teatro Circular, entradas por Ticatel, creo que leí, a ver si no me equivoco. sí, sí, Después, de todas formas, todos estos datos, como decimos siempre, los ponemos en la web de Uniradio para que la gente los pueda repasar ahí y llenemos el teatro para disfrutar de la música de Leandro. Muchas gracias por acompañarnos. Vamos a escuchar un bueno. tema tuyo ahora mismo. Bárbaro, gracias. Muchas Un gracias. abrazo grande. Abrazo, chao.